Todos y cada uno de nosotros, creamos o no en ellos, vamos a conocer a 4 demonios en nuestra vida. Los veremos, nos hablarán, incluso algunos de ustedes se van a enamorar de ellos sin saber de su naturaleza ni de su propósito en nuestras vidas. No les miento. Hay una ciencia que lo confirma y nos ayuda a detectarlos. ¿Quieres saber sus nombres y lo que hacen? ¿Quieres conocer historias reales con las cuales de seguro te sentirás identificado? Quédate hasta el final del video. Prometo no decepcionarte, porque yo soy el documentalista y esto es 4 demonios que sí o sí verás en tu vida. Comencemos. Estos 4 demonios toman distintas formas y roles y son difíciles de detectar hasta que ya es demasiado tarde. Sin embargo, para ayudarnos a identificarlos y a estar prevenidos, existe una rama dentro de las ciencias que requiere un compromiso tan grande con el estudio que en el mundo, en este maldito mundo, hay más personas que se animan a estudiar neurocirugía de las que tienen el coraje de estudiar demonología. ¿Por qué? Porque es una disciplina compleja y peligrosa que te convierte en uno de esos pocos especialistas capaces de reconocer y catalogar el origen de los demonios, su naturaleza, jerarquía, acciones, nombres y sus relaciones con las religiones del mundo y de la historia, los mitos y las diferentes culturas, y además debes, muchas veces, salir a su encuentro. Así es. En este mundo hay muy pocos demonólogos de campo de verdad. Esos que no solo se encargan de estudiar a los infernales, sino que van a buscarlos para clasificar sus conductas y motivaciones y otras tantas veces para expulsarlos de una persona a través de un ritual de exorcismo. Yo lo he hecho algunas veces y créanme, es muy peligroso. Por fortuna conozco a 2 demonólogos con 30 años de experiencia y ustedes saben bien que yo mismo soy un apasionado del tema. Sobre todo de estos 4 que se nos presentan siempre. Uno se presentará en nuestra niñez, otro en la adolescencia, el siguiente en la adultez y el último cuando seamos viejos. Aquí los tienen. Prepárense. Número 1. Galu, el demonio que ves de niño. Desde tiempos inmemoriales, los niños han sido testigos de algo que los adultos nos negamos a recordar. Los Galus, demonios antiguos clasificados por primera vez en la mitología mesopotámica, ocultos en las sombras de sus juegos y sueños. Son criaturas sutiles, casi siempre invisibles a los ojos de los adultos, pero no para los niños. Siempre se les ve en los rincones oscuros de las habitaciones, en la esquina de los pasillos vacíos o en la oscuridad de la noche. Galu se presenta con el rostro de un niño, a veces como un animal grande, por ejemplo un toro afuera de la ventana, o como un perro enorme con ojos que brillan con maldad. Vamos, hagan memoria. Seguro les pasó lo mismo o al menos algo parecido a lo que le ocurrió a Jorge Esteves cuando era pequeño. Su madre estaba asustada. Jorge tenía 1 año y todo el tiempo señalaba algo en su habitación con su manita y le ofrecía un pedazo de galleta o algo que nadie observaba. Sin embargo, en el espejo lo vio y el color se le fue del rostro. Imaginan el grito de espanto que hizo cuando en el reflejo apareció ese otro niño jugando con Jorge, rechazando la galleta y tratando de que el bebé se meta un autito de juguete en la boca y se atragante. La madre, muy creyente,
Llamó a un sacerdote que hizo una limpieza y durante unos años no volvieron a verlo. El tiempo pasó. Jorge cumplió 10. Iba a tomar su primera comunión, pero una mañana comenzó a repetir: «Mamá, te juro que los juguetes me miran». Una semana después, el niño no dejaba de jugar con un muñeco de He-Man y su comportamiento cambió. Se negó a tomar la primera comunión y eso generó un escándalo en la familia. La madre, ofendida con Jorge, fue a la habitación y le retiró todos los juguetes. Cuando llegó el turno del muñeco preferido de su hijo, simplemente no pudo mover ese diminuto He-Man y meterlo en el saco como el resto. Un escalofrío recorrió su cuerpo y entonces lo vio. A ese niño deforme y con enormes cuernos a los costados de la cabeza que le gritó: «Deja en paz a tu hijo, nunca comerá el cuerpo de Cristo y apenas muera voy a arrastrarlo al infierno». La madre, horrorizada, se dirigió a la parroquia, no solo para enterarse que Jorge no tenía ningún grupo de estudio bíblico. El sacerdote le confirmó que solo lo veían jugar en los jardines de la iglesia sin ninguna compañía más que ese muñeco. Trajeron a un demonólogo, don Ulises Remo. Él identificó rápidamente al galo. En este caso era un poderoso llamado Asaj, y luego de un rito pudo alejarlo. Los galos son demonios menores que se dejan ver en algún momento de nuestra infancia y suelen interactuar con nosotros de formas más sutiles que este poderoso Asaj. Pero el único interés de los galos es el mismo: tratar de conducir a la mayoría de los niños a realizar acciones peligrosas que puedan arrastrarlos a la muerte. Se alimentan del miedo infantil, del temor a la soledad y el rechazo. Pero lo más aterrador no es que los vean como el caso de Jorge, sino que estos demonios siempre están esperando el momento exacto para darle ese pequeño empujón al niño que hace equilibrio cerca de la cornisa, o que cambia la etiqueta de la botella de lavandina por una etiqueta que dice jugo. ¿Cómo reconocer si el tuyo estaba en un juguete, en un amiguito o bajo tu cama? Es sencillo si haces memoria. Piensa y déjame tus comentarios. ¿A qué le temías de niño? Número 2. Sidragazo, el demonio que conocemos en la adolescencia. A diferencia de los anteriores, este duque infernal que comanda 70 legiones se toma este trabajo como un desafío personal y es él. Siempre es él. Sidragazo, el demonio que los antiguos llamaban Vitru. No necesita invocar llamas ni lanzar maldiciones para infiltrarse en la vida de los adolescentes. Su poder se desliza entre las grietas de la inseguridad y el deseo, disfrazado de susurros en la mente y pulsiones en el cuerpo. Se presenta como la primera atracción prohibida, como la tentación de cruzar límites solo por el sabor del riesgo. Con un rostro cambiante, a veces un influencer perfecto, otras un amigo incitando al desenfreno. Sidragazo tienta con la promesa de aceptación mientras siembra vergüenza y caos interno. Su influencia, sutil pero voraz, ha moldeado generaciones en un baile entre lujuria, ansiedad y la desesperada necesidad de pertenecer. Cada adolescente lo conoce, aunque nunca lo nombre. ¿Qué es lo que quiere? Se conforma con hacerte sentir culpable y avergonzado de tus actos. Pero el plato principal, lo que realmente busca es que las jóvenes queden embarazadas. Les encanta asustar a las futuras madres con visiones de horribles malformaciones para favorecer que busquen interrumpirlos. Como el intento con Erika Unquillo. Escuchen. Al baile de graduación llegó un joven guapo. No era inusual. Todos llevaban algunos invitados esa noche. El encantador muchacho bailó con todas y se rió con todos. Para el final organizó algunos desafíos, todos relacionados con beber rápido y quitarse prendas.
Erika despertó fascinada al otro día. Pese al dolor de cabeza por la resaca, había vivido una noche divertida y algo borrosa a causa del alcohol. Llamó por teléfono a su amiga y ahí lo supo. 2 de los chicos no habían regresado a sus hogares. Los estaban buscando. Erika comenzó a recordar y un escalofrío le paralizó el cuerpo. Ella los había invitado a pasar la noche en su cama. Y ahí estaban, dormidos y felices sobre la alfombra. Poco tiempo después, toda la promoción fue noticia porque 10 de las asistentes al baile estaban embarazadas. Las pesadillas sobre las malformaciones empezaron enseguida. A eso hay que sumarle que la vergüenza que sentían por no poder identificar con seguridad al padre del bebé que se estaba gestando en sus vientres. Patas de macho cabrío, cola de escorpión, torso de leopardo. Y así se les aparecía Sidragazo a las 10 embarazadas cada noche en sus pesadillas, jurando que sus niños nacerían con 2 cabezas o con los intestinos por fuera. Número 3. Saebos, el demonio que conocemos en nuestra adultez. Presten atención, porque así fue como conocí a estos 4 demonios. Aparece como una figura de autoridad. Un soldado, un jefe, un maestro, un policía. E incluso a veces como ese padre que regresa a nuestras vidas luego de abandonarnos. Lo cierto es que Saebos ama la ambición y le encanta influenciar las mentes y espíritus de los adultos para mentirles. Ya te has sacrificado suficiente y es hora de obtener dinero fácil. Y luego, cuando ni siquiera lo has pensado, ya estás apostando o invirtiendo tu dinero en cosas que no conoces o incluso imaginando cómo podrías hacerte con la caja fuerte del banco. Si lo han pensado alguna vez, bien, señores, les presento a Saebos, conde del infierno. ¿Qué es lo que quiere? Influenciar a los adultos para debilitar al máximo su voluntad y hundirlos en la miseria por ambición desmedida. Y cuando estemos bien débiles, algunos de ellos buscarán la solución en los ritos de magia negra intentando recuperar lo que tenían antes, y esa es exactamente la puerta que Saebos busca que abramos para lograr su objetivo, que no es otro que poseer a los que caigan en su trampa. ¿Cómo saber si estás ante él y quiere engañarte para arruinar tu vida? Los demonólogos no logramos ponernos de acuerdo en más de 3 puntos. La mencionada figura de autoridad, la seducción dominante. Eso quiere decir que no usa la fuerza, solo un gran poder para convencer y la influencia de su posición. Pero el punto más curioso es que Saebos no puede resistirse a su fascinación por los cocodrilos. Y cuando hables con alguien de autoridad, presta atención a su vestimenta y a lo que dice, lo creas o no. En algún momento nombrará la palabra cocodrilo, o tendrá ese adorno en la oficina, o esas botas de piel de cocodrilo, o cualquier cosa que remita a ese animal. Ahora que sabes, si prestas la suficiente atención lo vas a identificar. Si te propone dinero fácil, simplemente di no, gracias, Saebos. Eso será suficiente. Este demonio no pierde tiempo con aquellos que lo rechazan porque su objetivo es la posesión, y él sabe que tendrá muy poco éxito con alguien de firmes convicciones. Número 4. Murmur, el demonio que conocemos en nuestra vejez. Su nombre significa ruido de trompetas, y es que siempre hace sonar 2 enormes en la mente de los ancianos. Una llamada tristeza y la otra llamada rencor. A Murmur, esta segunda le encanta más que nada.
Se presenta como un cuidador, un comunicador, un vecino o un médico nuevo, pero también puede aparecer en el reflejo de los espejos. Generalmente lo hace después de alguna enfermedad. Susurra, murmura, conspira para que el anciano piense que su vida no vale ya nada, que nadie lo quiere y que ya es viejo y no sirve. El objetivo es que se sienta inútil y se deje morir. Pero también influye en las mentes de aquellos que han recorrido una larga vida como poderosos, sabios, y utiliza los espejos para enojarlos. Hace que la imagen reflejada cambie ligeramente y la persona no se reconozca. Y entonces ataca, como le pasó a Ricardo Rial. Tenía 75 años y una vida llena de victorias, dinero, poder y una familia numerosa. Entonces en el espejo no se reconoció una mañana. Más tarde, de pie esperando que cambiara el semáforo, ese mismo día, un hombre lo tomó del brazo y le dijo: «Usted, abuelo, no debería cruzar la calle solo». Murmur ya lo tenía en sus garras. Ricardo comenzó a pensar en el fin. Hasta ayer se le sentía fuerte, pero hoy no se había reconocido al espejo y ahora lo consideraban inválido. Poco tiempo después ya estaba realmente enojado. Sus hijos y sus nietos lo visitaban poco y él pensaba que se estaba muriendo y que tenía 1000 recomendaciones y consejos y experiencias que contarles, pero en la mansión no había nadie. Comenzó a pensar que eran ingratos y en menos de una semana ya se había convertido en un clásico viejito cascarrabias. Dejó de hablarse con sus hijos. Murmur, tomando la forma de un enfermero, se sentó a su lado en la clínica y le sugirió que tuviera cuidado con la familia, porque a los ancianos que reclaman que los visiten suelen meterlos en asilos y los hijos se quedan con la casa. Al cabo de unos meses, tanta paranoia y rabia tenía en su interior que decidió tapar todas las ventanas y comprar un imponente perro de ataque para alejar a cualquiera que viniera a llevarlo al asilo de ancianos. Su pequeño nieto, Miguel, ingresó corriendo al jardín. Llevaba un regalo para su abuelito. Sí, ese día era el cumpleaños de Ricardo, pero él ni siquiera lo recordaba. Su nieto no sabía del perro, y el imponente animal lo sorprendió. Destrozó al pequeño antes de llegar a la puerta de la entrada. Ricardo supo de inmediato que algo estaba mal, pero ya no salía, ni siquiera al jardín donde el cuerpo de su pobre nietecito era sacudido con violencia de un lado al otro. Murmur se rió con gracia. ¿Qué cara tenía? La del mismísimo Ricardo, cuando el viejo se miró al espejo. El mismo rostro, de no ser por los enormes cuernos que salían de su frente. Yo soy el documentalista, y esto fue 4 demonios que sí o sí verás en tu vida. ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí, disponible en Amazon.com. Una compilación de historias aterradoras que te aseguro que no podrás dejar de leer. Si te gusta escuchar mis documentales mientras vas de camino al trabajo, mientras caminas por ahí, mientras haces lo que sea, puedes encontrarme en Spotify. He dejado un link en la descripción y en el primer comentario de este video. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Patrick Rosas, Leuno, Leili Montes, Dinela Alan García, Miguel, Juan Luis Pernias del Campillo, Michael, Wilfro, Julio Vidal Radiestesista, Brenda, Erika Morales, Luciano Matías Gabriel Riquelme, Ernesto Ignacio,
Juan John Ramos, Olivas, Dani Gardea, Lucas Mulholland, Selvin Pérez, Regia, Rosalinda Chris Velázquez, Alexander, Verónica Álvaro Pereira, Medina, Adán Keimer Chávez, Eleonora Jesús Rosy Mora, Farías, Jimena, Carlos Eduardo Yolanda Medina, García, Diego, Miriam Romero, María Félix José Martínez, Balcino, Nubia Cantú, Jonathan Pacheco, Pierre Iván Rawis Calpan, Brian Juan Barbe, Jacobo, Lorenzo Guarcha, Carlos Víctor Montes. Ramírez, Evelyn Tisco. Gracias y hasta la próxima.